Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con la tabla periódica de los elementos. En clases pasadas hemos visto que los elementos los podemos encontrar en unos cuadritos donde va a venir la información básica. Esa información varía de tabla en tabla, pero los cuadritos en donde están las casillas donde se encuentran los elementos están organizadas de acuerdo a su número atómico. Y ahí podemos encontrar número atómico, al símbolo, nombre, masa atómica. En algunos otros casos podemos ver también el número de oxidación, reducción y otros elementos. En algunos inclusive podemos ver la configuración electrónica, nada más que no como nosotros la vimos, sino como otra forma en la que en lugar de empezar con los subniveles energéticos, empezamos con un gas noble y después los que faltan. Eso nos ayuda a ahorrar mucha escritura. Bueno, la tabla periódica tiene el nombre de periodicidad porque al organizarlos según diferentes características como es el número atómico, la familia, la configuración electrónica, vamos a ver que tienen una periodicidad, es decir, comienza de una forma y se regresa otra vez al principio. Sigue otra vez esa forma y regresa al principio. Entonces, la tabla periódica es un ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo con la forma creciente de su número atómico. En 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron el nombre a cada grupo de elementos parecidos. Palabras claves: periódica, química, elementos atómicos, propiedades. Como vemos aquí, eh, antes de los 120 elementos tenían reconocidos 60 elementos y la tabla periódica les permitió anticipar las características de los elementos que hacían falta, ¿sí? Entonces también les ayudó a predecir cómo serían. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se agruparon los elementos químicos por diferentes eh, autores. Pero la que nos interesa es aprender esta, la tabla de Mendeleev. Mendeleev ordenó los elementos de acuerdo a su masa atómica creciente. Ok, pero aquí acuérdense que la masa atómica varía de tabla en tabla porque es la suma de los protones y los neutrones. Pero recuerden que tenemos isótopos en los que hay mayor o menor cantidad de protones. Entonces eso hace que cambie la masa atómica. Entonces es el primer intento. Ya después descubrirían que el número atómico era más estable, ya que es el número de protones. Y aquí, como les platiqué, los protones es el único que no podemos ni aumentar ni disminuir. Meyer fue el primero que hizo una primera tabla periódica. Mendeleev fue el que la conocemos como ahora, que tiene una periodicidad, pero la tabla ya, como la conocemos actualmente, fue propuesta por otros dos investigadores: Werner, la tabla periódica larga, creador de la tabla periódica moderna, y Moseley, creador de la tabla de la ley periódica. Las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas del número atómico de los elementos. Y si se dan cuenta, masa atómica era uno de los con lo que se iba haciendo, aumentando la masa atómica, aumentaba también, pero como les digo, hay elementos que tienen isótopos. Entonces, el más estable es el número atómico. Masa atómica dijimos que es A, número atómico es Z. ¿Cuáles son las características de la tabla periódica? Los elementos están presentados en orden creciente, de izquierda a derecha, siguiendo su número atómico, cantidad de protones, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, si vemos la tabla periódica, conforme va aumentando el número de protones, va aumentando hacia la derecha, y también de arriba para abajo podemos ver que los números de protones depende de arriba hacia abajo, igual de menor número a mayor número. Esa es la primera característica.
Esta tabla está estructurada en 7 filas y 18 columnas. A ver, entonces ahorita vamos a ver una tabla periódica, pero las filas son de izquierda a derecha, son 7, y las 18 columnas son de arriba hacia abajo. Hay que ver que las 18 columnas también están clasificadas como A y B. Ahorita las vemos como son. Está seccionada en 4 grandes bloques. Fíjense, esos son los números que vimos, los niveles subatómicos SPDF. Ahorita vamos a ver qué significa esto. 4. Agrupa en los bloques 2 grupos, metales y no metales, incluidos los gases raros o también llamados gases nobles. También están los metaloides, los metales, los no metales. Ok, ahorita vemos la tabla. Ok, les decía que eran grupo A y grupo B. Según el bloque a que pertenecen, grupo A corresponde a los que están en los orbitales S y P. Grupo B corresponde a los que están en los orbitales D y F. ¿Qué significa esto? Que su último subnivel energético es S y P para el grupo A, D y F para el grupo B. En realidad, la tabla periódica, la gran mayoría se trata de metales alcalinos, alcalinoterrios de transición, y son pocos los que no son metales, como los halógenos y los gases nobles. Y los halógenos son los que más nos interesan porque son los que forman parte de, por ejemplo, las biomoléculas, es decir, de los seres vivos. Bueno, ¿cómo están organizados los metales y los no metales? Vean, todos estos son metales. ¿Cuáles son las características de los metales? Cuando veamos uniones atómicas, vamos a ver que los metales son organizaciones de átomos que están unidos por enlaces que permiten que puedan transportarse electrones. Es muy fácil que pierdan los electrones. En cambio, los no metales, como los halógenos, pueden aceptar esos electrones. Acuérdense que los electrones, esa fue la última clase que vimos, que pueden ser donados son los que encuentran en la parte más externa de los diferentes niveles energéticos, y a eso les vamos a llamar electrones de valencia. Bueno, y otra característica, los no metales están también incluidos los gases nobles o inertes, y estos tienen cubiertos todos sus niveles energéticos, no tienen electrones de valencia. ¿Por qué? Porque ni le hacen falta ni les sobran. Ok, aquí podemos ver las 7 familias y periodos. Aquí podemos ver, la 1 nomás incluye al hidrógeno y al helio. El 2, al litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Y vean, y aquí lo que les digo, los grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y aquí están los B. Estos de aquí a aquí son metales y estos son no metales. Y estos que están aquí, 6 y 7, deberían de estar en esta parte. ¿Ok? Entonces, halógenos, metales alcalinos, alcalinoterrios, etc. Y aquí está lo interesante. Su terminación de estos elementos es en S para las familias 1A y 2A. Estos terminan en P, estos terminan en D y estos terminan en F. Ah, y ahora sí, metales reactivos.
reaccionan muy fácilmente, donan muy fácilmente a sus electrones. Y ojo, aquí quitaron el hidrógeno, porque no es un es un no metal. El hidrógeno tiene un problema en la tabla periódica, no saben dónde colocarlo. Podrían colocarlo como un gas noble, pero no, porque si reacciona, podrían colocarlo aquí, pero nada más por orden, pero no está el hidrógeno. ¿Por qué? Porque eso reacciona muy fácilmente, pero el hidrógeno no es un metal. Aquí están los metales de transición, otros metales, y estos los no metales que les digo. Y estos se llaman tierras raras o metales. Los lantánidos y los actínidos. Y aquí viene lo que les digo. ¿Cuál es su terminación de estos? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s y 7s. En su configuración electrónica, lo que estamos viendo. Estos de acá terminan en P. 2p, 3p, 4p, 5p, 6p. Y estos terminan en D. 3D, 4D, 5D, 6D. Y los lantánidos y lactínidos en F. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Son las propiedades físicas y químicas de los elementos que varían con regularidad periódica cuando se ordenan estos por orden creciente de su número atómico. Son propiedades periódicas: la configuración electrónica, la energía o potencial de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, etc. Carácter metálico. Un elemento desde un punto de vista electrónico se considera metálico cuando cede electrones fácilmente. Ya les dije, entonces un metal es el que puede eh, donar electrones. Configuración electrónica, distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Eso también ya lo vimos. Potencial de ionización, energía necesaria para separar un electrón del nivel más externo del átomo. Hay elementos que se pueden ionizar fácilmente, ya sea porque acepten electrones o porque liberen electrones. Electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de ganar electrones. Los no metales son muy electronegativos, al contrario de los metales. Vamos a regresar un momento acá. Entonces, estos donan muy fácilmente electrones y estos aceptan muy fácilmente electrones, lo del P. ¿Y qué significa eso de que acepten electrones y que donen electrones? Porque se dice que todos estos elementos quieren parecerse a un gas noble, porque ya sea que como el helio, que tiene 2 electrones en el 1s, y después todos los demás son 2p, ¿sí? 3p, 4p, 5p, 6p, y todos ellos tienen, junto con el nivel S y P, 8 electrones en su parte más externa, y todos quieren parecerse a ellos. Afinidad electrónica, energía liberada al captar un electrón. ¿Qué es el número de oxidación? Indica la capacidad de combinación. El número de oxidación de un elemento es el número de electrones que se gana, cede o comparte cuando se une con otro u otros elementos. Puede ser positivo, negativo o nulo. A ver, vamos a ver esta parte, está muy interesante. Radio atómico es la distancia que existe desde el núcleo del átomo al último nivel de energía. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno es más grande la distancia que hay entre el núcleo y su electrón, cosa que en el helio está más cercano. Entonces, fíjense, este es más grande que este, por eso está a la izquierda. Fíjense cómo va disminuyendo el radio atómico de izquierda a derecha, igual con del litio hacia el neón. Y también en las familias del hidrógeno hacia el cesio, vemos cómo va aumentando el radio atómico. ¿Sí? Número de oxidación o valencia de acuerdo con el grupo de la tabla periódica. Si el elemento es metálico o perteneciente al grupo 1 o 2, la valencia es la positiva correspondiente al grupo. Los metales tienden a donar sus electrones. Dijimos que los metales donan electrones. Por lo tanto, como donan electrones, es muy fácil que se conviertan en cationes. ¿Sí? Y los halógenos, al recibir los electrones, tienen mayor carga eléctrica y por lo tanto son los aniones. Si el elemento es no metálico, tiene la valencia negativa correspondiente al número que falta para completar 8. Los no metales tienden a aceptar electrones. Por ejemplo, grupo 1 tiene valencia 1. Los del grupo 2 tienen valencia 2.
quiere decir que el grupo 1 puede donar un electrón y los del grupo 2 pueden donar 2 electrones. Los del grupo 5 tienen valencia -3 y los del grupo sexto tienen valencia -2. Los del grupo 7 tienen valencia -1. Dice, los metales alcalinos son aquellos que están situados en el grupo 1 de la tabla periódica. Todos tienen un solo electrón de su nivel energético más externo, con tendencia a perderlo, con lo que forman un ion monopositivo. Los alcalinos son el grupo 1A y la configuración electrónica del grupo es NS1. Por ello se dice que se encuentran en la zona S de la tabla. Propiedades. Los metales alcalinos son metales muy reactivos, por ello se encuentran siempre en compuestos como óxidos, haluros, hidróxidos, silicatos, etc., y no en estado puro. Son metales blandos, contrario a duros que pueden ser rayados, no confundir con fragilidad, contrario a tenaz que puede romperse. Los metales alcalinos tienen un gran poder reductor, de hecho, muchos de ellos deben conservarse en aceite mineral o gaseoso para que su elevada reactividad no haga que reaccionen con el oxígeno o el vapor de agua atmosférico. Son metales de baja densidad, coloreados y blandos. En disolución acuosa muestran propiedades básicas obteniendo protones del agua. En disolución como el amoníaco tiñen la disolución de azul muy intenso y son capaces de conducir corriente eléctrica. Metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida media corto. Es algo que no hemos hablado, pero hay elementos de la tabla periódica que rápidamente se descomponen. ¿Por qué? Porque sus núcleos tienden a perder rápidamente sus neutrones y se considera que son radioactivos. El nombre de alcalino-térreo proviene del nombre que recibían sus óxidos tierras que tienen propiedades básicas alcalinas. Poseen una electronegatividad menor o igual que 1.3 según la escala de Pauling. Tienen configuración electrónica NS2, tienen baja energía de ionización, aunque mayor que los alcalinos del mismo periodo, tanto menor si se desciende en el grupo. A excepción del berilio, forman compuestos claramente iónicos. Son metales de baja densidad, coloreados y blandos. Sus solubilidades de sus compuestos es bastante menor que sus correspondientes alcalinos. Todos tienen solo 2 electrones en su nivel energético más externo, con tendencia a perderlos, con lo que forman un ion dispositivo M2+. Bueno, ya esto ustedes ya lo ven, los metaloides, los no metales 2, y esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. El enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Es la capacidad que tienen de unirse 2 o más átomos para formar un compuesto con características muy diferentes a lo que serían los elementos puros. Entonces, para formar un compuesto, dos o más átomos deben reaccionar mutuamente. En una reacción química, solo los electrones de elementos exteriores se interactúan, es decir, los electrones de valencia. Los electrones de nivel exterior se le llama electrones de valencia. Y vamos a ver lo de la regla del octeto. Se basa en que los átomos que tienen en su último nivel 8 elementos son más estables, de manera que todos los átomos tienden a tener 8 electrones en su última órbita. Bueno, y esa es la bibliografía que podemos revisar. Y con esto les quiero decir que les voy a dejar 2 documentos en, en archivos en Teams para que de ahí respondan algunas preguntas. Entonces, buscan en Teams esta información.